Amén. Amada iglesia, estamos avanzando en esta serie hermosa que se llama, que hemos nombrado, que hemos definido como cultura de reino. Y esta serie nos ha llevado muchas semanas porque dentro de esta serie estuvimos conversando sobre diferentes temas que tienen que ver con el reino de los cielos, cómo vivir el reino de los cielos en la tierra. Y la semana pasada terminamos con cultura de oración. 5 semanas conversando sobre la necesidad y la importancia de recuperar la práctica de la oración, cómo dependemos del Señor, cómo somos transformados, cómo alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, cómo nos convertimos en intercesores, nos ponemos en la brecha y cómo de esta manera nuestra fe crece. Así que el cierre de la semana pasada ha sido maravilloso, porque de alguna manera interpretamos que necesitamos crecer en la fe. ¿Por qué necesitamos crecer en la fe? Porque de esa manera preservamos el corazón. Resguardamos el corazón de la incredulidad, resguardamos el corazón de la duda y podemos caminar viendo las promesas de Dios y experimentando el poder del reino de Dios en nuestras vidas. Orando, nuestra fe crece y blindamos el corazón de los pensamientos que quieren hacernos dudar de quién es Él y lo que Él puede hacer en nosotros y a través nuestro. Y esa fue la respuesta, necesitamos preservar nuestro corazón. Y siguiendo con esta idea en mente, se me vino otra pregunta que tiene que ver con lo que terminamos de hablar la semana pasada. La otra pregunta que se me vino es, ¿por qué es tan importante guardar el corazón? No solamente porque lo blindamos frente a la incredulidad, sino porque es la manera en que nos preparamos para los tiempos finales. Es importante guardar el corazón porque de esa manera nos preparamos para los últimos tiempos, porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. El corazón se endurecerá y esto será muy peligroso. Perseverando en oración nuestra fe crece, blinda el corazón. Y es importante esto, ¿por qué? Porque en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. El apóstol Pablo, fíjate lo que dice, es muy fuerte, habla con su hijo espiritual Timoteo y le da este consejo. En esta introducción yo quiero presentar en la mesa este texto que nos habla sobre los últimos tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué es importante preservar y guardar el corazón? Porque en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y Pablo le dice, Timoteo, en los últimos tiempos habrá temporadas peligrosas, vendrán días peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de los deleites antes más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El texto sigue, después léelo en tu casa. El apóstol Pablo le dice, a estas personas evita. Y el texto nos quiere hablar y nos quiere presentar el escenario, porque la pregunta quizás en los últimos tiempos no será solamente si seguís creyendo en el Señor, sino que la pregunta más específica, puntual, concreta que nos interpela es, ¿quién ocupa el trono de tu corazón? Porque cuando comenzamos a mirar las Escrituras, descubrimos algo impresionante, que no es tanto lo que decís creer o no sobre nuestro Dios, sino concretamente quién está sentado en el trono de tu corazón. Y hoy vamos a introducir una conversación hermosa, fascinante, pero en esta introducción
quiero plantear un poco las bases. Y te quiero hablar que a lo largo de la historia, la gran batalla nunca fue política, nunca fue económica, nunca fue militar. A lo largo de la historia de la humanidad, la batalla nunca fue militar, política o económica. La gran batalla en toda la historia de la humanidad siempre fue una batalla por quién ocupa el trono, sobre adoración. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos el mismo conflicto que hoy sigue latente. ¿Quién ocupa el trono de tu corazón? En el Edén, la serpiente intenta desviar la adoración del hombre. Satanás le dice a Eva, no le dice, tenés que dejar de disfrutar del huerto, sino que le propone vivir independientemente de Dios, definir el bien y el mal según sus propios términos. En la Torre de Babel, la humanidad vuelve a intentar lo mismo. Ellos dicen, edifiquemos una ciudad, hagámonos un nombre. La adoración comienza a dirigirse hacia ellos mismos, hacia el hombre. En Egipto, el pueblo de Israel era esclavo y Faraón se resiste al pedido de Dios por medio de Moisés. ¿Cuál era el pedido de Dios por medio de Moisés? Deja ir a mi pueblo para que me adore. No se trataba solamente de esclavitud, se trataba sobre adoración. En el desierto, el pueblo de Israel, Moisés está en la cima del monte Sinaí, en la presencia de Dios. ¿Y qué hace el pueblo cuando se impacienta? Edifica, arma, construye un becerro de oro. Una vez más la pregunta es, ¿quién recibirá adoración? La historia sigue de la humanidad en el relato bíblico y en Daniel capítulo 3, Nabucodonosor levanta una estatua gigante y ordena que todos tienen que postrarse y adorarlo a él. No porque la realidad era que él le faltaba riquezas o gobierno, sino porque él anhelaba que todos sus súbditos lo declaren como su Dios. La verdadera batalla no era contra una estatua, tenía que ver con lealtad, con adoración. Y si seguís leyendo la historia, en los evangelios, Satanás se encuentra con Jesús y lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo. ¿Y qué le dice Satanás? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y Satanás, hermano querido, sigue queriendo lo mismo desde el comienzo de la historia hasta hoy. ¿Qué es lo que Satanás busca de todos nosotros? Destronar a Dios del corazón y que le adoremos. En Apocalipsis, en el final de la historia, vemos el mismo patrón. El anticristo, el gobernante mundial que encarna al mismo diablo, ¿qué hace en los tiempos finales? Exige adoración. Los reyes de la tierra en los tiempos finales le entregarán su lealtad a naciones enteras seducidas. Y una vez más la pregunta es, ¿quién recibirá adoración? Entonces, tenemos que entender algo. A lo largo de toda la historia bíblica, la disputa, el conflicto central es ¿quién estará sentado en el trono de tu corazón? Toda la historia bíblica tiene que ver con una batalla por el trono. La idea central que hoy te quiero proponer es que la batalla final de los últimos tiempos no será una batalla por la información correcta, por la doctrina correcta, por cuánta gente tiene, no sé, más poder, autoridad. La batalla final de los últimos tiempos será sobre adoración. Porque al final de todo la gran pregunta no será ¿en qué estás creyendo? La pregunta será ¿a quién estás adorando? Por todo esto es que vamos a continuar con nuestra serie Cultura de Reino, pero vamos a introducirnos en la conversación sobre adoración. Lo que tenemos por delante es cultura de adoración. Y vamos a entender que la adoración es tan importante porque mantiene nuestros ojos enfocados en el Rey y guarda nuestra lealtad para con el Señor y que nadie ocupe el trono de nuestro corazón sino el Señor. Porque la fe preserva el corazón, pero la adoración preserva nuestra lealtad. La fe preserva nuestro corazón, pero la adoración hace que nuestros ojos estén enfocados solo en Él y preserva nuestra vida de que nada ocupe su lugar.
Así que en el día de hoy vamos a ver cultura de adoración y me entusiasma mucho porque no vamos a hablar de la adoración como la práctica que realizamos todos los fines de semana, domingos o cuando nos encontramos. Porque tengo, a mi modo de ver, tengo esta idea de que somos una comunidad de fe que hemos entendido lo que significa realizar la práctica comunitaria, corporativa de adorar. Te quiero plantear la cultura de adoración desde otro lugar, para que podamos abrazar el desafío de los últimos tiempos. Por eso el tema de hoy se llama La batalla por el trono, cultura de adoración, parte 1. Y vamos a ver las próximas semanas lo que tiene que ver, todo lo que rodea cultura de reino relacionado o enfocado en la adoración. Y hoy estuvimos cantando, adorando, levantando su nombre y desde mi lugar oraba y decía, qué tremendo Dios, qué tremendo lo que estamos viviendo, qué poderoso. Quizás no todos están siendo conscientes de lo que está ocurriendo mientras declaramos lo que estábamos declarando. Quizás no todos son conscientes de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual cuando en el poder del acuerdo, en unidad, proclamamos verdades bíblicas tan centrales como diciendo, Él es el único digno, su nombre es más alto. Quizás no te estabas dando cuenta que cuando estabas declarando, Él es fiel, gente de toda tribu, lengua y nación va a declarar, y eso es una verdad bíblica, tu alma se estaba llenando de fe, aunque no te dieras cuenta, por confesar la verdad de la palabra. Y hoy quiero hablarte sobre este tema, la batalla por el trono, cultura de adoración, parte 1. El primer punto que quiero reflexionar y quiero fundamentar, porque quizás no lo sabías, es que Satanás siempre quiso lo que solo le pertenece a Dios. Siempre. Y lo sigue queriendo. Satanás siempre quiso lo que solo le pertenece. Guille, necesito un poquito más de monitor acá, por favor. Satanás siempre quiso lo que solo le pertenece a Dios. Y para entender este asunto es que tenemos que ir a la primer rebelión registrada en las Escrituras. Y vamos a ver que la primer rebelión de la historia tiene que ver con el trono de Dios. Por ahí no lo sabías, no voy a profundizar sobre esto, sino quiero darte unas pinceladas para fundamentar este punto. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. El profeta Isaías dice esto: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Y qué dice? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿De quién está hablando el profeta Isaías? Está hablando de Satanás. Cuando leemos Isaías encontramos 5 veces la palabra autorreferencial yo. Y esto es profundo porque la síntesis de este pasaje, el profeta describe lo que ocurrió con Satanás en los principios de los tiempos. Satanás, creado como un ser celestial, está delante del trono de Dios y dice, yo subiré, yo levantaré mi trono, me sentaré ahí y seré semejante al Altísimo. Nota algo importante, Satanás no dice, quiero más poder, quiero más sabiduría. Su ambición es específica. Dice, levantaré mi trono y seré semejante a Dios. Porque el trono es símbolo de soberanía, autoridad. Es hacia donde está dirigida toda nuestra adoración. Lo que Satanás quiere no es una promoción en su jerarquía celestial. Quiere ser el centro de todo. Quiere ser adorado. Satanás anhela, desea con toda su fuerza ser adorado. Y acá está la raíz del mal, porque el pecado original no fue una acción externa, fue una postura interna donde una criatura, un ser creado por Dios, dijo, yo me quiero sentar en el trono de Dios. Por eso el pecado en su forma más profunda no es simplemente desobedecer mandamientos. El pecado en su forma más concreta y profunda es destituir a Dios del corazón y ocuparlo uno mismo. El problema comenzó cuando una criatura quiso ocupar el lugar del Creador.
El diablo no estaba buscando dinero, no estaba buscando placer, no estaba buscando más hermosura y más sabiduría, porque todo eso ya lo tenía. Satanás estaba buscando adoración, lo que solo le pertenece al Señor. Y quiero que veas esto, porque miles, y me atrevería a decir millones de años después, nada cambió. Porque Satanás vuelve a aparecer en la cena, pero esta vez delante de Jesús. Y su pedido sigue siendo el mismo. En Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y qué le dijo Satanás a Jesús? Todo esto te daré, ¿a cambio de qué? Si postrado me adorares. Satanás, ¿qué le dice? Los reinos del mundo te los ofrezco, te los doy, Jesús. Pero si un ratito te postrás en adoración. Y Jesús responde con la autoridad del Rey de Reyes, el Hijo de Dios, con la palabra. Dice, vete, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús en el desierto es confrontado por Satanás y en la última de las pruebas, el príncipe de este mundo le ofrece a Jesús los reinos del mundo y su gloria a cambio de adoración. Pensá un poquito algo, reflexioná conmigo. El diablo estaba dispuesto a perder todo lo que tiene por un instante de adoración de Jesús. ¿Por qué Satanás ofrecería todo a cambio de un momento pequeñito, un instante como ese? Porque Satanás entiende algo que quizás nosotros no entendemos. La adoración no es simplemente un acto de devoción. La adoración es un reconocimiento de quién es mi autoridad. Adorar a alguien es decirle, vos sos el centro de mi vida, vos estás centrado en el trono de mi corazón. Satanás sabe que si logra que Jesús lo adora, aunque sea por un instante, habría logrado que el Hijo de Dios reconozca que era su autoridad. Y esto es así porque Satanás entiende algo fundamental, hermano. La adoración determina quién gobierna tu vida. Pero Jesús, claro, responde con las Escrituras, porque ¿qué le dice? Cita Deuteronomio, le dice, no, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa respuesta no es simplemente un rechazo a la propuesta diabólica, es una declaración determinante porque Jesús dice, el trono ya está ocupado y vos no te vas a sentar nunca. Por eso la batalla espiritual más importante de nuestra vida, hermano, no es solamente qué hacemos o en qué creemos. La batalla más importante en tu vida y en mi vida es quién ocupa el trono de tu corazón. El interés más grande de Satanás no es que la gente peque solamente. El objetivo de Satanás es que la gente no adore a Dios. Y acá tenemos el segundo punto para que vos puedas ver con claridad y te despiertes a esto tan importante que es la adoración. El segundo punto es, todos adoramos algo. Porque adorar no es cantar solamente. Cantar puede ser una expresión de adoración, pero la adoración es otra cosa. La adoración tiene que ser ante quién te rendís, quién gobierna tu vida, quién es tu autoridad, quién está sentado en el trono de tu corazón. Adorar es atribuir el valor supremo a algo o a alguien. Lo que más valorás termina gobernando tus decisiones, tus prioridades, tus pensamientos, tus emociones. Si alguien quisiera observar cómo invertís tu tiempo, cómo invertís tu dinero, dónde están puestas tus energías, podría descubrir claramente a quién o a qué estás adorando. Si alguien te observara y empezara a evaluar cómo invertís tu tiempo, cómo son tus decisiones, cómo invertís tu dinero, a qué le das mayor importancia, podría descubrir a qué o a quién estás adorando. La pregunta nunca es, ¿acaso estás adorando algo? Sino que la pregunta es, ¿a quién estás adorando? ¿Qué ocupa el centro de tu corazón, el trono?
Te voy a dar un ejemplo. Una persona que trabaja excesivamente, 70 horas semanales, lleva su trabajo a la cena familiar, revisa el celular respondiendo cuestiones laborales a las 11 de la noche. ¿Qué está adorando esa persona? Su trabajo. O la persona que busca constantemente la aprobación de los demás, que cambia lo que piensa, lo que dice, cómo se viste según lo que otros dicen. ¿Qué está adorando esa persona? La aprobación, el deseo. La adicción a la aprobación es su Dios. O el que no puede perdonar por su reputación, por su orgullo, por sus heridas. Su ego ocupa el trono de su corazón. Se adora a sí mismo. La lista es larga, pero Jesús en el Sermón del Monte lo dijo. Mateo 6, versículo 19 al 21. No hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Si no hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y esta es la verdad incómoda. No existe personas que no adoren. Existen personas que adoran a Dios o a otra cosa que no sea Dios. Puede ser el dinero. Puede ser el éxito, la aprobación, el placer, la comodidad. Incluso puede ser gente que adora ministerio o uno mismo. Porque un ídolo, hermano, es cualquier cosa que quiera ocupar o que ocupa el lugar que le pertenece, le corresponde solo a Dios. Y Jesús en el Sermón del Monte hace esta afirmación radical. El corazón siempre sigue al tesoro, no al revés. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. No es que primero amás algo y después lo haces tu tesoro. No, no, no. Aquello que adorás es lo que terminás amando. Aquello en lo que invertís, aquello que protegés, aquello que le entregás lo mejor de vos. Ese es tu tesoro. Eso ocupa el primer lugar en tu vida. Te hago una pregunta, hermano. ¿A qué o a quién le pertenece el primer lugar en tu vida? De manera concreta, práctica, lo primero que se te viene a la mente. No la respuesta políticamente correcta. ¿Qué perderías hoy y haría tambalear tu identidad? Muchas veces ahí descubrís lo que realmente estás adorando. La palabra de Dios, cuando habla sobre la idolatría, en el Salmo 115 dice: semejante a ellos son los que los hacen. Dios dice que las personas se vuelven semejantes a aquello que idolatran, a aquello que adoran. Y esto es así porque nos parecemos, nos convertimos en aquello que adoramos. Esto es así en el plano personal. Imagínate en el plano corporativo, comunitario. Porque estuvimos viendo que en el final de los tiempos, naciones enteras, ciudades, familias completas, generaciones, pondrán a cualquier cosa en el centro menos a Dios. El resultado será una idolatría a escala masiva. La Biblia nos habla de esto. Por eso, la batalla final de los últimos tiempos no será política, no será militar, no será por riquezas, no será por territorio, será por adoración. La batalla final será una batalla por la adoración. Muchas veces pensamos que la batalla final será intelectual, de filosofías, guerras económicas, pero Apocalipsis dice: no, no, no. La batalla será por la lealtad. ¿A quién le serás leal? ¿Quién ocupará el trono de tu corazón? Y la adoración es lo que hace que se preserve tu lealtad solamente en Él, en el Rey, el que tiene todos tus afectos, a quien está dirigida toda nuestra devoción. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, mirá lo que dice. Apocalipsis capítulo 13, esa es una imagen del fin de los tiempos. ¿Y qué dice la Escritura? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Quizás esta imagen te parece como si tiene muchos símbolos, pero quiero unas pinceladas nomás rápidamente. No voy a meterme de lleno en esto, pero el dragón está representando a Satanás, y la bestia es el gobernante mundial, el anticristo, que seducirá a las naciones encarnando al diablo para llevar adelante la mayor
la mayor confusión de todos los tiempos, conquistando naciones, confundiendo generaciones, uniendo los reinos para luchar contra el Cordero. Es más, todos dicen, ¿quién podrá luchar contra el anticristo? El anticristo es la encarnación del diablo en la tierra. Y fíjate que no busca adoración, no busca obediencia. ¿Qué dice? Adoraron a la bestia, adoraron a Satanás. Gobernará las naciones, buscando ¿qué? Devoción, buscando adoración. Y en Apocalipsis vemos una y otra vez esta expresión. Y adoraron a la bestia, adoraron al anticristo. Porque el objetivo final de Satanás sigue siendo el mismo que desde el comienzo del principio de la historia, lo mismo que pasó con Jesús en Mateo y en el final de los tiempos. No es admiración política ni militar, el lenguaje siempre es adoración. Y fíjate que el texto bíblico dice, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra Satanás? Y esa es la misma expresión que usa el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento para describir a Dios. Éxodo 15 dice, ¿quién como tú, Señor? Satanás no quiere solo que la humanidad le obedezca, quiere que la humanidad lo adore con el mismo lenguaje que nosotros adoramos al Señor. Con la misma devoción, con el mismo afecto que solo le pertenece al Señor. Y el mecanismo que usará no será solamente la violencia, porque habrá violencia, sino que seducirá a las naciones. Por eso la advertencia bíblica es, el amor de muchos se enfriará, muchos serán seducidos. En Apocalipsis 13 se nos dice que habrá señales, milagros, maravillas que Satanás hará por medio del anticristo, que engañarán a todas las personas. El enemigo va a impresionar, va a maravillar y va a parecer invencible. Por eso dicen, ¿quién podrá pelear contra el anticristo? Es más, si lees Apocalipsis en los tiempos finales, las naciones van a decir, y vamos a pelear contra el Cordero. Pero Apocalipsis va a decir, pero el Cordero los vencerá. Y en este contexto, quizás tengas que entender que los que no tengan arraigada, los que no tengan abrazada una adoración real, concreta, viva, pura con el Señor, quizás sean arrastrados por la corriente. Y en este escenario que nos presenta Apocalipsis de los tiempos finales, los que no entiendan la importancia sobre la adoración, quizás sean arrastrados por la corriente y sean confundidos. Porque la pregunta en esta mañana no va a ser ¿cuánto sabes de Biblia? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Qué ministerio tenés? La pregunta que te prepara para los tiempos finales y para la batalla final es ¿quién tiene todos tus afectos? ¿Quién tiene tu devoción? ¿Por qué arde tu corazón? ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? ¿A quién estás adorando? Si no entendés esto, hay una posibilidad que te dejes llevar por la corriente y termines siempre en el mismo lugar, adorando a cualquier cosa o entregándole tus decisiones a cualquier cosa menos al Señor. Ahora la pregunta sería, ok, David, ya entendí. Satanás quiere lo mismo que quiso siempre. Todos adoramos a algo porque fuimos creados para adorar a Dios o a cualquier otra cosa. Ahora estamos entendiendo de alguna manera que la batalla final será sobre adoración. ¿Y cómo nos prepara? ¿Cómo hacemos para ser de los entendidos? Los que responden de verdad. Los que se levantan diciendo, no, mi lealtad es solamente al Señor. Y quiero que aprendas esto y que veas bien, porque por muchos años la iglesia no entendió cómo daba la batalla en los últimos tiempos. Y quiero decirte que la batalla en los últimos tiempos no será de otra manera sino con adoración. ¿De qué manera el enemigo retrocede? Cuando te pones a levantar el nombre de Cristo en tu vida y tu corazón es preservado para que Él siga ocupando el trono. La batalla no será gritando o haciendo luchas con algún demonio por ahí, no. Cuando la iglesia levanta a Cristo, las tinieblas retroceden.
Cuando la iglesia adora y pone el nombre de Cristo en alto, todo dominio, poder, autoridad se sujeta. Cuando adoramos juntos, nuestros ojos se enfocan en Él, nuestros afectos y devoción se encienden en amor puro por el Señor. Y todo rey sustituto cae, muere, es destronado, todo ídolo. Cuando adoramos al Señor, de verdad, de corazón, cuando nos rendimos decimos, es Él el que gobierna mi vida. Por eso, todo lo que quiere correr a Cristo, lo desecho, lo descarto. Ocupa un segundo lugar. La batalla final, iglesia, la iglesia vence adorando al Cordero. La iglesia no vence, hacemos ayuno, hacemos oración, vamos a predicar y establecer el reino, vamos a hacer muchas cosas solidarias ayudando a la gente. Pero fíjate bien, que la manera en que la iglesia vence es adorando. Por eso quizás no te estabas dando cuenta, pero mientras en esta mañana estabas adorando, estabas ganando una batalla en tu vida. Mientras hoy estabas cantando y declarando a Cristo, todo rey sustituto, perdía fuerza en tu vida, porque decías, Él es digno. Tu yo muere en ese momento, porque decís, no me puedo valer de mis propias fuerzas, no puedo valerme de mis capacidades, más lo intenté con mucha buena voluntad. Pero si quiero ser transformado, necesito que Él se sienta en el trono de mi vida. Hermano, la iglesia vence adorando al Cordero. Apocalipsis 5, versículo 9 al 13. Dice el texto, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos redimiste para Dios. De todo linaje, lengua, pueblo y nación, nos hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué dice? Y reinaremos sobre la tierra. Y el apóstol Juan dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y fíjate, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mientras la tierra está llena de caos, mientras las personas viven confundidas, rotas, heridas, fragmentadas por los problemas, el cielo tiene una sola obsesión, el trono de Dios y el Cordero. En los tiempos finales, mientras la tierra corre detrás de las maravillas y la admiración de los milagros y señales que hace Satanás, el cielo corre detrás del Cordero. Mientras el mundo se maravilla con el poder político humano, el cielo sigue maravillado por Cristo. Mientras la tierra busca hoy en día un salvador político, el cielo sigue cantando, hay uno solo digno y ese es Jesús. La imagen de Apocalipsis 5 nos muestra que todo lo creado, todos se enfocan en el trono, todos se postran y adoran. Y este capítulo es fundamental porque para entender la adoración y la cultura de adoración, Apocalipsis 5 nos muestra lo que ocurre en el trono de Dios. Y el Cordero que fue sacrificado, Jesús es el único digno. Y cuando Jesús está ahí, el cielo explota en adoración. Y no sucede eso porque todo está bien en la tierra, sino porque saben que Jesús venció y que la historia está en sus manos. Y esto es lo que la adoración produce en nuestras vidas, hermano. Esto, si lo lográs ver, será una llave espiritual en tu vida que te logrará posicionar de cara a los tiempos finales, como nos enseña la palabra. Porque cuando adoramos a nuestro Dios, declaramos que la victoria de Cristo está sobre nosotros y nos paramos desde ahí para vivir cada día. Hermano, cuando adoramos en medio del dolor estamos diciendo, el Cordero es el que gobierna mi historia, Jesús es mi médico. Cuando adoramos en medio de la presión estamos declarando, el trono no está vacío, Él está sentado en el trono.
está a la diestra de Dios Padre. Cuando adoramos y las circunstancias que vienen son malas, estamos profetizando, ¿qué cosa? Que aunque lo que veo es dramático, aunque lo que se acerca parece que es una gran crisis y que no tiene solución, Cristo Jesús es el alfa y el omega. Él tiene la última palabra. Porque, hermano, quiero terminar con esta idea. La adoración no es una preparación para la batalla final. La adoración es la batalla. Cuando adoramos juntos, estamos dando una guerra espiritual. Cuando levantamos a Cristo en medio de la crisis, estamos de alguna manera profetizando, declarando, proclamando de que Él está sentado en mi trono y en el cielo. Cuando lo hacemos en medio del dolor y levantamos un canto de alabanza, ese sacrificio de alabanza llega al cielo como un perfume agradable. El apóstol Juan en Apocalipsis 12:11 dice que la iglesia vence, no peleándose con los demás. La iglesia en los tiempos finales no va a vencer generando una resistencia política en contra del anticristo. La iglesia en estos días no vence tratando de conquistar la ciudad, peleándonos por filosofías, doctrinas, obligando a la gente que nos imita a nosotros. La iglesia vence adorando. De esa manera el reino se establece y toda la gente anhela tener lo que vos tenés. Fíjate lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos, ¿de qué está hablando? De los santos de los últimos tiempos. Han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fueron leales hasta el fin. La iglesia no vence porque tiene más poder que la bestia. La iglesia vence porque ama más al Cordero de lo que teme a Satanás. La iglesia vence porque ama más a Cristo que lo que otras cosas se pueden enfrentar, se puedan levantar, te puedan seducir. No serás confundido si tenés una vida de adoración. No serás arrastrado por la corriente si Él es el centro de tu vida. No serás tentado por las cosas que arrastraste en tu vieja vida si tus afectos y tu devoción es por Jesús. Si tu corazón arde cada día para que solo Él ocupe el trono de tu corazón. Este versículo dice tres cosas. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. No es nuestra estrategia humana, no es nuestra fuerza, nuestra elocuencia, nuestra teología. La sangre de Jesús es el fundamento de toda victoria. Cuando adoramos, estamos anclando nuestra vida en lo que Él hizo, en lo que Él logró, no en lo que nosotros somos capaces. Lo segundo que dice Juan, han vencido por la palabra de su testimonio. La adoración siempre viene acompañada de una declaración. No es solo música, no es solo testimonio, no es solo emoción, es la proclamación de quién es Él. Es un testimonio vivo en tu vida. Se nota con tus hechos, con tu forma de hablar, cómo tratás a los demás. Hay un testimonio por el testimonio de la palabra. Ellos vencieron así. ¿Por qué? Porque tu vida se transforma en una canción de adoración. Lo tercero que dice Juan, ellos han vencido porque menospreciaron su vida hasta la muerte. La adoración verdadera produce que todas tus prioridades se ordenen, todos tus afectos se enfoquen en el trono. Y cuando Cristo ocupa el centro de tu vida, ya no somos gobernados por el miedo, no somos gobernados por nuestro orgullo, no somos gobernados por las riquezas, ningún rey sustituto. La idolatría se derrumba, se cae frente al Cristo glorificado que se sienta en el trono de tu corazón. Sos libre para seguirle si reconoces que Él es digno. Mirá, la victoria de la iglesia no comienza enfrentando al anticristo, a Satanás. En este ayuno no estamos enfrentándonos
al poder demoníaco. Estamos siendo más sensibles al Señor. Estamos destronando todo lo que quiera ocupar el trono en mi vida. Y Él está creciendo en nosotros. Estamos menguando y Él crece en el ayuno. Menguamos y Él crece. La batalla de la iglesia comienza contemplando a Jesús y teniendo una vida de adoración solo para Él. Como conclusión, esto es fuerte porque te estás dando cuenta que en los tiempos finales todo el sistema se levanta para captar tu atención, para que admires, para que tus ojos estén puestos en otra cosa que no sea el Señor. Como nunca antes, físicamente y explícitamente, el sistema que nos rodea busca captar nuestra atención. Antiguamente era muy sutil, hoy es explícito. Todo compite por nuestra atención. El bien más preciado por el cual el planeta entero está luchando es por tu atención y mi atención. Las empresas gastan millones de dólares para captar tu interés y captar tu devoción, tu lealtad para con sus productos y tenerte esclavo. Estamos abrumados por todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. Como nunca antes, este diseño está presente. ¿Por qué? Porque los tiempos están avanzando, los tiempos finales se acercan. Y el punto de esta conversación, hermano, es estar preparados, que no te arrastre la corriente. Porque podrás tener la teología correcta, quizás podrás decir que crees mucho en el Señor, pero en ocasiones bajamos la guardia con esta disciplina corporativa, personal, que te responde al amor al Señor y amor hacia su palabra, reconociendo su autoridad, que es la adoración. Cuando las cosas se pongan difíciles, hermano, la pregunta será: ¿seguirás adorando a Jesús a pesar de que todo se complique? ¿Cristo seguirá ocupando el centro de tu vida cuando las cosas salgan mal? ¿Él seguirá siendo tu bien más preciado, tu tesoro? ¿Seguirá siendo leal? ¿Tus afectos y devoción seguirán siendo para con el Señor? Porque hoy en cultura de adoración estamos entendiendo que la adoración no es solamente cantar o reunirnos una vez a la semana. La adoración es la declaración continua de quién ocupa el trono de mi corazón. Una vida de adoración a Dios es una vida que continuamente da testimonio y expresa que es Cristo en nosotros. Mira, quiero terminar con el relato de Daniel capítulo 3, porque este relato, esta historia, cobra una vigencia profética sorprendente. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, construye una gran estatua. No sé cuántos conocen la historia, pero edifica una estatua de oro gigante para que todos lo adoren como un Dios. Y él decreta y dice que al sonar de los instrumentos, cuando suene la música, todos tienen que postrarse y mostrar su lealtad. Daniel capítulo 3 cuenta que cuando sonó la música en Babilonia, todos se postraron ante la estatua de oro de Nabucodonosor. Todos se postraron, todos menos 3. ¿Quiénes serán los entendidos de los últimos tiempos? Cuando sonó la música, todos se postraron. Sadrac, Mesac y Abednego, los amigos de Daniel, no se arrodillaron como todos los demás, porque ellos tenían en claro a quién iban a adorar y a quién iban a servir. Ellos tenían en claro quién estaba sentado en el trono de sus corazones. Y esto no fue simplemente un acto de rebeldía, porque esto los conducía a la muerte, y a la muerte más dolorosa. Porque el decreto decía que los que no se postren en adoración al rey de Babilonia serían echados en el horno de fuego para que mueran de la forma más dolorosa posible. ¿Solo por qué? Por no adorar a Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor ve que estos 3 muchachos judíos
que no se postraron, no se sometieron al decreto, no hicieron lo que todos estaban haciendo, se enojó tanto con ellos. Se enojó tanto que dijo, no solo los vamos a echar al horno de fuego, sino que el horno de fuego lo vamos a calentar 7 veces más. Hermano, para que puedas entender esta historia y la aterrices en el día de hoy, Nabucodonosor es una imagen de Satanás. Babilonia simboliza, representa este mundo. La estatua de oro es todo, cualquier cosa que quiera ocupar el trono que le pertenece al Señor. El horno de fuego es la prueba que cada día enfrentamos para ver dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra lealtad, a quién o a qué amamos. Pero fíjate el detalle de la historia, porque no podemos pasar por alto que el decreto iba acompañado de música. En el momento que oigan el sonido de la bocina, de la flauta, de la cítara, el salterio, el arpa, el salmo, instrumento musical, se postran y adoren a la estatua. La música fue el instrumento de idolatría y esto no es casual. Porque en los últimos tiempos habrá una música, habrá una narrativa, una cultura que llevará a las naciones a adorar a Satanás aunque no se dé cuenta, o a adorar a cualquier otra cosa que no sea Cristo. Y solo los que tengan un corazón entregado verdaderamente a Jesús sabrán distinguir quién es el Señor y por qué están haciendo las cosas. No serán confundidos, serán los entendidos en los tiempos. Mirá, la historia con Sadrach, Mesach y Abednego sigue. Los verdugos que llevan a estos 3 jóvenes al horno de fuego mueren cuando los tiran a ellos. Estaba tan caliente el horno que los verdugos mueren cuando tiran a estos 3 muchachos y arrojan a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Y ellos cayeron ahí. ¿Pero qué pasó? No murieron como los verdugos. Nabucodonosor ve de lejos que están puestos de pie, caminando, están vivos, ahí adentro. El rey de Babilonia los ve caminando en el horno y ve que no están muriendo, no se están quemando. Es más, Nabucodonosor consternado dice, esperen un momento, no fueron 3, no echamos a 3, los que no se postraron, los que no adoraron la estatua, los que no cumplieron el decreto, los que no se dejaron seducir, no eran 3, porque yo veo 4. Yo veo 4, dice Nabucodonosor. Hay 4. Es más, y Nabucodonosor dice algo así: veo un 4º hombre y se parece como a un hijo de los dioses. Nabucodonosor nunca entendió completamente lo que estaba viendo. Nosotros sí lo sabemos, porque el 4º hombre era el Hijo del Hombre, era Jesús caminando con los suyos en medio del horno de fuego. El Señor no los abandonó. El 4º hombre, Nabucodonosor dice, se parece a un hijo de los dioses. ¿Por qué? Porque era Cristo caminando con ellos. Jesús, el Cordero, estaba en el fuego con ellos, nunca los abandonó. Los que fueron leales, los que no rindieron su adoración a otra cosa, los que dijeron solamente serviremos al Señor, los que abrazaron la palabra del escrito está, que dijo Jesús, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. A ellos Jesús no los abandonó, los preservó, los cuidó. ¿Dónde? En el horno de fuego. Y esto es profético, es la palabra para este tiempo, hermano. Porque Jesús no prometió quitarnos del horno. No. Ellos no evadieron el momento tenso de ser expulsados al horno de fuego, inclusive ver cómo sus verdugos morían quemados. Ellos tuvieron que pasar ese momento. Jesús no prometió quitarnos del horno. Jesús prometió siempre estar con nosotros en el horno y darnos vida en medio de la muerte. Los que adoran al Señor son preservados, son entendidos. Los 3 amigos de Daniel fueron preservados.
no porque conocían mucha doctrina, no porque tenían muchos logros, no porque habían adquirido muchas riquezas. Fueron preservados porque fueron leales a Jesús hasta la muerte. Desde el primer momento que salió el decreto, ellos ya habían decidido quién ocuparía el trono de sus corazones, y era Dios. Este episodio marca un antes y un después, porque toda Babilonia fue testigo del poder de Dios. Fíjate que el texto dice que estos 3 jóvenes salen del horno de fuego que fueron enviados ahí por no adorar a la estatua, sino que fueron fieles al Señor, solo a Dios adoraban. Y dice el texto, fíjate el detalle, ¿no? De Daniel capítulo 3, cuando salieron del horno de fuego, dice el texto, ni la ropa ni sus cabellos tenían olor a humo. ¿Quiénes van a adorar al Cordero? Hermano, estarás en el horno de fuego, pero ni olor a humo te va a quedar. Hermano, seguí adorando en medio del dolor, de la crisis. Seguí rindiendo todos tus afectos al Señor. Que nada ocupe el trono de tu corazón, hermano. Porque en medio de la adoración, en medio de tu honra, en medio de tu vida dedicada a Dios, sacando todo rey sustituto, enfocando todos tus afectos y deleites para con el Señor, luego de la prueba, ¿sabes qué pasará? Ni olor a humo tendrás. Nada de lo malo que viviste quedará en vos. Solo quedará tu recompensa y la promoción de Dios para la gloria y honra de su nombre. Solo quedará la recompensa. La pregunta de esta generación, hermano, y en los últimos tiempos no es, ¿habrá más presión o no? Porque la presión va a venir y va a crecer. La pregunta de los tiempos finales será, ¿qué ocupa el trono de tu corazón? ¿Y quién estará ahí cuando venga la presión? Porque la fe preserva el corazón, pero la adoración preserva nuestra lealtad. Y en los días finales no van a permanecer los más talentosos, los más influyentes, los más admirados. En los tiempos finales los que van a permanecer son los que decidieron, antes de que llegue la presión, que solo Cristo le pertenece toda nuestra adoración, toda nuestra lealtad, toda nuestra devoción. ¿Quién ocupa el trono de tu corazón, hermano? ¿Qué ocupa el trono de tu corazón? Cultura de adoración nos va a llevar a una conversación elevada para prepararnos para los tiempos finales. Hermano, esto va a seguir creciendo. El desafío será mayor. Pero Jesús no promete que no vas a ser arrojado a un horno de fuego, sino que dice que Él estará con vos en ese lugar. Y que ni olor a humo de todo lo malo, nada quedará en tu vida, sino solo la recompensa de haber sido fiel y leal a Cristo. A mí me gustaría terminar orando en esta mañana. Voy a invitar a los chicos que pasen.